Cómo vivir la palabra con el Padre Pablo Antonio Méndez. Un amigo fiel es bálsamo en la vida. Los que temen al Señor lo encontrarán. Familia, feliz y bendecido domingo 25 de julio. Y les traigo la alegría del Evangelio para este día, tomado del capítulo 6, versículo 1 al 15 del evangelista San Juan. Después de esto, se trasladó Jesús a la otra región del mar de Galilea, el Tiberíades. A mucha gente le seguía, porque veían los signos que realizaba con los enfermos. Subió Jesús al monte y se sentó allí en compañía de sus discípulos. Estaba próxima la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar Jesús los ojos y ver que venía hacia él mucha gente, preguntó a Felipe: ¿dónde nos procuraremos panes para que coman estos? Se lo decía para probarle, porque ya sabía lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno coma un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es eso para tantos? Replicó Jesús: haced que se recuesten en el suelo. Había en el lugar mucha hierba. La gente se recostó, eran unos 5,000. Tomó entonces Jesús los panes y después de dar gracias los repartió entre los que estaban recostados, y lo mismo los peces. Comieron todo lo que quisieron. Cuando se saciaron, dijo Jesús a sus discípulos: recoged los trozos sobrantes para que nada se pierda. Los recogieron pues y llenaron 12 canastos con los trozos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Al ver la gente el signo que había realizado, comentaba: este es verdaderamente el profeta que iba a venir al mundo. Sabiendo Jesús que intentaban venir a tomarle por la fuerza para hacerle rey, huyó de nuevo al monte él solo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Familia, este evangelio que acabamos de escuchar es precioso. Todos la mayoría de los domingos del ciclo B de la liturgia se lee el evangelista San Marcos, pero como es tan corto este evangelio, es el más corto de los 4 evangelios, algunos domingos se lee el evangelista San Juan. Y hemos escuchado hoy el milagro de la multiplicación de los panes. Es el único milagro que se encuentra en los 4 evangelios. 3 enseñanzas quiero compartir con ustedes este día. Dice aquí el evangelio que Jesús se da cuenta que hay mucha gente y pregunta: bueno, ¿de dónde voy a sacar pan para tanta gente? Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: Señor, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Es decir, primera enseñanza, esa pregunta: ¿qué es esto para tanta gente? Es decir, el problema, la dificultad es muy grande, la solución es muy poca, la necesidad es gigantesca, pero lo que se puede hacer es muy poco. A veces sentimos eso en la vida, familia, que los problemas, las necesidades, las dificultades que tenemos son muy grandes, pero que lo que podemos hacer es muy mínimo, es muy poco. Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en el mal en el mundo, sentimos como que el mal crece. Si nos ponemos a pensar en la corrupción política, si nos ponemos a pensar en el deterioro del medio ambiente, si nos ponemos a pensar en la crisis económica que hay en el mundo, si nos ponemos a pensar el mal, cómo está creciendo en el mundo, a veces nos preguntamos: pero ¿yo qué puedo hacer? Lo que puedo hacer es muy poco. ¿Qué hace Jesús? Toma eso poco, da gracias, lo bendice y lo entrega. Y en la medida que lo va entregando, ¿qué sucede con eso poco? Se va multiplicando. Es decir, hay aquí algo hermoso, hay algo maravilloso. En la medida que se entrega, se multiplica. Solamente lo que se entrega y se da, se multiplica. Para que haya multiplicación, se debe entregar, se debe dar. Andrés sabía y sentía que lo que tenía era muy poco, pero no sabía y sentía que eso poco, cuando se coloca, se entrega en las manos de Jesús, se multiplica, crece.
qué hermoso esto. Segunda enseñanza, dos detalles que quiero precisar aquí del evangelista San Juan. Dice el texto que Jesús le respondió a Andrés: dígale a la gente que se siente en el suelo. Y dice el texto aquí, precisa este detalle hermoso: había allí mucha hierba, había allí mucha hierba, dice el texto. Es decir, es un detalle de alguien que vio eso, es decir, es un dato ocular, es decir, es un detalle de alguien que está contando no lo que le contaron, sino lo que vio, lo que presenció. Es un detalle de alguien que está contando que estuvo ahí, es decir, Juan el evangelista es testigo ocular, o sea, estuvo en ese milagro de Jesús. Esto es hermoso, pero hay otro detalle. Dice el texto que dijo Jesús: recojan los pedazos sobrantes. Y dice el texto, y recogieron con los pedazos que sobraron y llenaron 12 canastos de pan. O sea, y la pregunta que quiero que nos hagamos acá es: ¿por qué el texto dice que recogieron pedazos y no dice que recogieron un pan completo? Por lo general uno cuando da comida, cuando reparte, por ejemplo, tamales, empanadas, sobran, pero no solamente sobran pedazos de tamal, no solamente sobran pedazos de empanada, sobran tamales completos, sobran empanadas completas. Es decir, aquí hay un requisito para que se dé la multiplicación de los panes, y es que se reparte el pan. O sea, mejor, se parte el pan, se sacrifica el pan. Es decir, solamente el pan que se parte y se sacrifica se multiplica. Esto es hermoso, esto es maravilloso. O sea, imaginémonos el milagro, imaginémonos a Jesús: toma el pan, parte y da un poco. Toma el pan, lo parte y da otro poco. Toma el pan, parte y da. Y así sigue. Y nunca se acaba el pan. O sea, esto es hermoso. O sea, aquí hay una enseñanza maravillosa. Aquí hay una enseñanza esencial, hermosa. Solo lo que se parte se puede repartir y compartir y multiplicar. O sea, no podemos multiplicar, repartir y compartir si no partimos. Es decir, si queremos que nuestros sueños se multipliquen, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Partirlos mejor, entregarlos en las manos de Jesús. Porque ¿qué hizo Jesús con esos panes? Lo que era comida para 4 o 5 personas, lo multiplicó, lo transformó en comida para 5,000. Hermoso. Tercero, pensemos un poco en el muchacho que dice Andrés que tenía los 5 panes y los 2 pescados. Y la pregunta es: ¿qué sentiría ese muchacho cuando ve que le están repartiendo sus 5 panes y sus 2 pescados? Yo creo que sintió: me quedé sin nada. Es decir, él sintió que se quedó sin nada. A veces nosotros sentimos eso en la vida, sentimos que creemos en Dios pero que no ha servido de nada, sentimos que oramos pero que no ha servido de nada, sentimos que luchamos en la vida pero que no ha servido de nada, sentimos que hemos sido honestos pero que no ha servido de nada, sentimos que hemos sido fieles pero que no ha servido de nada, sentimos como que hemos perdido el tiempo, que hemos perdido la juventud. O sea, en el fondo a veces sentimos ese ataque del demonio como que nos dice, que nos hace creer: vea, lo que hiciste no sirvió de nada. Es decir, hay un momento en la vida en que todos llegamos a sentir que los sueños se mueren, que los sueños se pierden, que los sueños se acaban. ¿Qué tenemos que hacer ahí? ¿Irnos? No. Quedarnos con Jesús. Porque ¿qué hizo el joven? ¿Se fue? No. El texto no dice que se fue, o sea, se quedó. O sea, si se hubiera ido, ahí sí se hubiera perdido. Ahí sí se hubiera quedado sin nada, pero se quedó. ¿Y qué le tocó? Banquete de pan y pescado con Jesús.
le tocó banquete de pan y pescado con el Hijo de Dios, le tocó banquete de pan y pescado con Dios. Es decir, en la vida hay que tener paciencia, perseverar, luchar, sacrificarnos, no desanimarnos, no irnos, quedarnos con Jesús para no perdernos el milagro. En la vida hay que luchar, esforzarnos, sacrificarnos, darlo todo, no irnos, quedarnos con Jesús, seguir creyendo en Jesús para no perdernos de los milagros, para no perdernos de las bendiciones, para no perdernos de las gracias que solo Jesús sabe dar a los que permanecemos, perseveramos y nos quedamos con Él. Familia, que tengan un feliz y bendecido domingo. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Chao, un abrazo grande.